Hola niñitos, espero que se encuentren muy bien, que hayan recibido un año 2026 un poco agitado, pero que haya sido un feliz comienzo de año, que sea un año para nosotros de progreso y progreso en el sentido de muchas cosas y además de eso, porque aunque ustedes tal vez no han sacado cuentas, vamos como a mitad de año, un poquito más a mitad de año, y este año también inician el segundo año de su carrera, así que es importante valorar esos pequeños esfuerzos, esos pequeños logros, porque bueno, sí, vamos avanzando y a veces uno no se da cuenta. Entonces esta clase es para retomar nuestras actividades, ¿vale? Para recordarle que se terminó el receso bien merecido de vacaciones, pero ahora hay que reincorporarse a la realidad que es que, bueno, continuamos en el primer año y continuamos en comunicación y psicolingüística. Se acabó el descanso de los miércoles y de mí, les di su merecido descanso, no supieron nada de mí hasta ahora que retomo con esta clase que yo tenía pendiente, no la pude grabar antes, pero la estoy grabando hoy para que en el tiempo que tengan disponible se pongan al día. Y bueno, esto forma parte de esta cuarta temporada que todavía estamos estudiando el texto o la comunicación escrita. Y la comunicación escrita comprende como dos grandes procesos. Primero, el proceso de producción, que es el que hemos visto a través de las clases que estuvieron antes de vacaciones y el proceso ahora también de comprensión, porque si bien es cierto que los textos están y tienen una intención y todo lo que hemos visto, también está la otra parte del que recibe esos textos que debe comprenderlos para que pueda completarse ese círculo de comunicación escrita. El que emite, el que produce el texto, pero también el que lo comprende, que es el lector. Entonces, habíamos quedado pendiente con esta clase antes de vacaciones, les había dicho que se las iba a grabar, bueno, el tiempo se pasó como en otras cosas, pero aquí estoy yo, este gobierno sí cumple, así que vamos a la clase que nos corresponde, que es de la unidad 4, que por cierto ya la estamos finalizando, nos quedan como dos clases, luego la evaluación y luego nos queda el parcial. Así que bueno, nos quedan como formalmente dos clases de esta unidad y luego, bueno, terminamos este segundo lapso y bueno, ya lo que nos queda es menos. Entonces, para no darle más largas al asunto, porque ustedes saben que yo me extiendo y no me gustaría que la clase fuera extremadamente larga, voy a hablar acerca de lo que comprende esto de la lectura en la formación universitaria. Miren, esto se estipula porque muchas veces uno como que no logra tomar conciencia de cuál es la importancia de la lectura en la formación universitaria. Y resulta que ustedes van a cruzar 4 años más de estudios universitarios y los sucesivos, porque bueno, siempre hay quien desea especializarse, siempre hay quien desea hacer una maestría y para eso es fundamental la comunicación escrita, pero no solo la comunicación escrita, también la lectura y la comprensión de todo aquello que nosotros estamos leyendo. Entonces es importante revisar, porque aunque nosotros nos iniciamos en la lectura desde muy pequeños, a veces uno no logra como sistematizar ese conocimiento y bueno, va pasando con ciertas fallas, con ciertas cosas que a veces uno no logra hacerse consciente. Entonces, a través de esta clase, vamos a intentar tomar como un poco de conciencia si tenemos algunas prácticas inadecuadas de lectura, si tenemos algunos vicios de lectura, para poder rendir mejor, porque una de las herramientas de las que ustedes, o una de las cosas de las que ustedes difícilmente van a lograr desprenderse en todo este tiempo que les toque estudiar, va a ser de la lectura. La lectura es vital para ustedes. Entonces, cuando la gente dice, ay, es que a mí no me gusta leer, mira, entonces yo creo que estás un poco equivocado, porque la lectura es una parte fundamental de todo proceso de formación. Incluso las personas que deciden hacerse autodidactas, ustedes creen que cómo lo hacen. Pueden ser a base de videos, pero es obligatoria la lectura. O sea, la lectura es una parte importante de la formación de cualquier persona. Entonces, voy yo aquí con
lo que nos compete, unidad 4, la lectura en la formación universitaria, específicamente en la formación universitaria. Entonces, ustedes saben que yo siempre hago así como una minuta, un pequeño resumen de cuál va a ser el contenido de nuestra clase. Entonces, la clase, bueno, primero que nada, tenía yo que darles el feliz año, bueno, feliz año, porque nosotros nos aspiramos las consonantes. En posición final, entonces no es feliz, sino feliz año y otros asuntos, bueno, ponerlos en contexto con respecto a lo que vamos a ver. El punto número 2 sería cuál es la importancia de la lectura en la formación universitaria. El punto número 3 son los vicios de la lectura, aquellos errores o aquellas malas prácticas que podemos estar sin conciencia realizando y que nos impiden avanzar en la comprensión de esos textos. Luego tenemos las prácticas adecuadas e inadecuadas de lectura. Eso es así como para comparar, bueno, si esto es la adecuada, ¿cuál sería la inadecuada? Y ustedes revisen ahí qué podría estar fallando en la lectura para ustedes. Y por último, las estrategias, mencionar o describir un poco cuáles son esas estrategias de comprensión lectora. Esto es una clase así como muy global de algo que es muy amplio, pero que les puede servir para ustedes mismos hacer conciencia de las cosas que tal vez podrían estar fallando en este proceso lector. Entonces, ustedes saben que aquí podrá faltar la luz, podrá faltar el agua, podrá faltar el gas, pero no falta el meme. Entonces, fíjense que ahí tenemos, eso no es nada nuevo, este meme, y tenemos de un lado aquí a Bob Esponja mirando con esta cara de extrañado el texto escrito, viendo cómo se debaten los vicios de la lectura y la comprensión lectora. Porque fíjense que cuando hay vicios, no puede haber comprensión lectora o no es tan eficiente la comprensión lectora. Entonces, allí con eso iniciamos que todo texto debe tener, para ser leído, para ser completado ese círculo de ese proceso comunicativo, ese texto escrito debe ser lo más eficiente posible, lo más adecuado posible para que pueda darse la comprensión lectora. Entonces, cuando nosotros hablamos de leer, miren, decía un profesor en la universidad que una de las cosas más difíciles era aprender a leer. Y leer en el amplio sentido, porque leer no es nada más diferenciar M con la A y que es mamá, mamá. Entonces, no es nada más lograr la diferenciación de las letras, de las sílabas, sino que es un proceso sumamente complejo. A nivel cognitivo es un proceso sumamente complejo. Entonces, leer implica una serie de cosas y en principio leer es lograr interactuar con el texto. ¿E interactuar desde dónde? Ustedes recuerdan que cuando nosotros vimos la clase creo que la última clase, vimos unos aspectos que decían que todo texto estaba escrito con una intención. Entonces nosotros como lectores tenemos que aprender a interactuar. Entonces ya cuando yo logro interactuar con ese texto, ya yo le doy otro nivel a esa lectura, que es lo que se busca, que sea una lectura que no se quede nada más en lo textual, sino que trascienda, que logre la inferencia, que logre la interpretación, porque de eso trata el acto de la lectura, de comprender, de interactuar con esa intención que nos plantea el autor. Entonces reviso rápidamente aquí qué significa leer. La lectura es una actividad cognoscitiva, súper compleja. Hay una serie de procesos involucrados en el proceso, en la lectura, que hacen que sea un acto complejo, que implica una relación constructiva en la que interactúan texto y lector. Es decir, para que exista una lectura debe haber ese intercambio. No nada más quedarnos allí, sino nosotros lograr involucrarnos en ese texto. El lector construye una representación mental, que es una representación posible. Ahí se me fue. Ustedes saben que aquí siempre se va algo. Entonces, posible, posible. Bueno, es posible una sola vez de esto. La lectura es la interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporciona el texto, de sus características y del conocimiento del lector. Entonces, fíjense que aquí hay varios planteamientos.
hablan de interpretación, hablan de interacción y hablan de alguna manera de ese intercambio que se establece a partir de lo que yo como lector, de ese bagaje que yo tengo, de la información que yo poseo acerca de lo que estoy leyendo. Entonces, eso hace que la lectura se complemente. Entonces yo puedo decir, ah, mira, esto me recuerda a otra cosa que yo leí, que eso también es una de las características del texto, que tiene eso de ser intertextual, que puede comunicarse con otro texto, bien sea con alguna otra investigación, que es lo que en algún momento mencionamos como que, bueno, podrían ser los antecedentes de la investigación, sí. Los textos tienen la capacidad de comunicar al lector de un texto a otro. Entonces, allí nosotros conocemos si el texto realmente es relevante, es importante, porque me permite a mí entablar esa interacción con otro texto y también con conocimientos previos que yo pueda tener como lector acerca de un tema en específico. Entonces, leer, como les mencioné, es un acto complejo cognitivamente que implica una serie de micro habilidades, el uso de la memoria, la incorporación al léxico de nuevas palabras. Es un proceso bien complejo, por eso el proceso de lectura toma tiempo, pero el proceso de lectura comprensiva toma mucho más tiempo porque requiere de más entrenamiento en esta persona que va a recibir estos textos. Entonces, a nivel universitario, ustedes necesitan lograr estas cosas, no solo identificar, digamos que las letras, los grafemas sí, y las oraciones, sino también lograr conectar lo que están leyendo con otros conocimientos, interpretar, inferir, interactuar con esos textos. Entonces, ¿por qué es importante la lectura en la formación universitaria? Porque ustedes difícilmente puedan agarrar, así como en ciencia ficción, y ponme una inyección aquí de neurociencia que yo adquiera todo el conocimiento. No, los conocimientos en su mayoría se adquieren leyendo. Entonces, partiendo de la base de que ustedes van a adquirir buena parte de sus conocimientos a través de la lectura, es importante que ustedes afinen ese tema de las lecturas, la, eh, la intención con la que leen y que entiendan que es fundamental no solo para estos estudios, sino a futuro y para sus actualizaciones, para toda su vida y toda su formación va a estar en torno a la lectura. Entonces, partiendo de ahí, que no haya inyección de inyectame aquí una dosis de neurociencia que necesito conocimiento, les toca a ustedes construir a partir de la lectura su conocimiento. Entonces, punto número uno, es fundamental en la adquisición de conocimientos. Ustedes necesitan leer de manera efectiva, de manera comprensiva, intencionalmente para aprender. Además de eso, desarrolla el pensamiento crítico. A mí este tema del pensamiento crítico, bueno, me parece fundamental porque ustedes a partir de allí, de lo que ustedes vayan construyendo, van a poder llegar a sus conclusiones de, mire, esta información es confiable, esta información no me parece, porque ustedes, la lectura, el conocimiento, esa intertextualidad, esa interacción que ustedes establezcan con los textos les va a permitir a ustedes decir, mira, esto así como que esto sí y esto no. Bueno, ¿por qué? Porque en función de lo que yo conozco, en función de mi experiencia, en función de lo que yo he leído, yo tengo formado un pensamiento. Y ese pensamiento crítico me dice a mí que, mira, esto no estoy de acuerdo, pero yo puedo sustentar que no estoy de acuerdo porque, mira, esto no tiene basamento científico, por ejemplo. Entonces, es fundamental la lectura para el desarrollo del pensamiento crítico. Permite discernir, evaluar argumentos, identificar sesgos y formar opiniones fundamentadas, habilidades vitales para resolver problemas complejos. Después de todos modos, yo les voy a conversar de algo por ahí que me parece súper interesante, que es la heurística como manera de resolución de problemas. Pero este método siempre apunta a la racionalización de cosas, bajo, digamos, una serie de pasos. Así que bueno, de repente en clases hago un apartado y conversamos de eso. Además de eso, fomenta la autonomía, es decir, convierte al estudiante en un aprendiz independiente. Ustedes, nosotros, hasta más o menos quinto año, los van a llevar de la mano
los profesores, a su manera, de su modo, pero después a ustedes les toca aprender a andar solos. Y en ese aprender a andar solos, ustedes necesitan eh, aprender a leer, aprender a haber adquirido un pensamiento crítico que les permita justamente a ustedes tomar decisiones en base a conocimientos y a argumentos que ustedes han construido a través de su pensamiento crítico. Entonces, la lectura, de alguna manera, los va a hacer a ustedes personas autónomas. Mira, yo esto lo leí aquí, entonces yo puedo aportar, no solamente sentarme a recibir conocimiento, sino aportar. Y eso es lo que se busca, que ustedes también formen parte de la vida académica, que ustedes sean autónomos, porque no siempre van a estar sentados en un aula de clases. Y además de eso, también es base para la investigación. Si ustedes deciden posteriormente, o si no deciden hacer ningún programa de posgrado, lo que sea, pero ustedes siempre van a necesitar investigar. Investigar porque, bueno, de repente hay nuevas formas de hacer esto. Hay otros métodos de abordar esto. Y para ustedes enterarse de eso, tienen que formarse como investigadores. Y para formarse como investigadores hay que leer, hay que haber desarrollado un pensamiento crítico, hay que haberse hecho un ser autónomo que puede interpretar y puede comprender en función de lo que ustedes han construido en la lectura. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, la lectura es parte vital de su formación como futuros profesionales. Entonces, voy aquí a revisar, no están todos, pero están algunos de los vicios de la lectura. Vicios que muchas veces ni siquiera estamos conscientes, arrastramos desde la primaria, ay, pero es que yo leo así, o ay, es que bueno, es que a mí me cuesta leer. Entonces, muchas veces los problemas para estudiar vienen dados por los vicios que hemos desarrollado y hemos sostenido en el tiempo en la lectura. Entonces, ¿cuáles son esos vicios? Existen varios, voy a mencionar aquí por razones de tiempo 5. Entre ellos están la subvocalización. Es decir, muchas veces la gente lee, pero como que leen muy lento porque parece que tienen la necesidad de repetir mentalmente cada una de las palabras que están leyendo. Es como si necesitan hacerse la idea mental de la palabra que están leyendo. Entonces ustedes se podrán imaginar lo que ralentiza o lo que enlentece o lo lento que se hace el proceso de lectura si una persona necesita cada palabra que lea repetirla mentalmente. Por eso se llama subvocalización, porque no hay una gesticulación, simplemente que la palabra se repite mentalmente. Lo que leo lo voy como pronunciando mentalmente, haciéndome la imagen acústica de eso que yo estoy leyendo. Entonces ustedes se podrán imaginar lo lento que se puede tornar la lectura para alguien que tiene este vicio de lectura. Entonces no han leído ni la mitad del párrafo y ya lo dejan, se fastidian, es que no entendí. Claro, si tú sabes el proceso mental de ya leer es complejo, ahora imagínate, súmale un proceso adicional que es el de decir cada una de esas palabras mentalmente. Entonces, eso es un vicio que hace que la lectura sea lenta, que el lector se aburra porque, ay, no, pero es que yo no avanzo. Claro que no avanzas porque si estás imaginándote, pronunciando la palabra, ¿cuánto tiempo te va a tomar leer, por ejemplo, un texto de 600 palabras? Complicado. Entonces, consiste en repetir mentalmente cada palabra según se va leyendo. Entonces, imagínense cómo se pone de lento un párrafo en el que podrías avanzar, lo que impide realizar una lectura rápida. Del mismo modo, limita la velocidad. La velocidad promedio, mejor dicho, la cantidad de palabras que uno podría o que son normales leer en un minuto está entre 250 o, mejor dicho, 400 y 600 palabras. Digamos que es un buen ritmo de velocidad con respecto a lectura, ya a este momento que estamos. Pero cuando hay este vicio, no pasan. Entonces, la lectura se torna lenta,
leer 250 palabras por debajo de 50 a 200 palabras por minuto se considera un lector lento. Como les mencionaba, un buen ritmo de lectura va entre las 400 y 600 palabras por minuto. Si usted lee por debajo de eso, hay que revisar qué está pasando. Entonces, subvocalización, bueno, repetición mental de estas palabras. ¿Cómo hace usted? Ay, ¿será que yo estoy subvocalizando? Entonces, agarre, busque un texto de un poco menos de una página y léalo, ponga su cronómetro, usted ve cuánto, ok, voy a revisar, pone el cronómetro, arranca el cronómetro y empieza a leer. Y usted ve si no alcanzó a leer la página, entonces tiene que revisar a ver si es que está subvocalizando. Y eso le enlentece el proceso. Entonces, si hay alguien que tiene de repente ese vicio, bueno, o que sospecha que lo tenga, entonces revise en qué velocidad de lectura está. Estoy segura que existen muchas herramientas para uno revisar qué tan rápido estás leyendo. Hay gente que lee mucho más rápido, pero el promedio son 400, 600 palabras por minuto. Si están por debajo de eso, hay que revisar qué está pasando. Otro vicio también serían las regresiones. Cuando yo estoy leyendo y de repente avanzo en la lectura y siento que debo devolverme para ver si voy siguiendo la idea, si entendí, hay algo allí que también está pasando. Puede ser un asunto de inseguridad, puede ser nervios momentáneos, pero hacer muchas regresiones en el texto también hace que el lector se aburra y que la lectura no avance. Recuerden que el sentido de la lectura es hacia adelante. Entonces, si usted ve que lee un párrafo, ay no, pero déjame regresarme porque creo que no entendí. Entonces, ahí probablemente está teniendo regresiones que hacen que la lectura sea lenta, que hacen que la lectura no avance, que el lector se fastidie y no termine, y además entorpecen el proceso de lectura, porque como mencioné, el sentido de la lectura es hacia adelante. ¿Qué puedo hacer? Yo termino el párrafo, si no leí, si no entendí, bueno, me toca avanzar y después realizar una relectura, pero no puedo ir en cada párrafo devolviéndome porque yo creo que no entendí, porque eso es un vicio. Hay que terminar el párrafo, hay que tratar de terminar el texto y si no logra entender, volver a hacer la lectura. Pero regresar constantemente me hace pensar que estamos incurriendo en un vicio. Entonces, este vicio se puede dar porque uno está en un momento nervioso, porque creo que no entendí, porque hay inseguridades y eso hace que seas un lector ineficiente al tener que regresar cada rato a revisar, bueno, si entendí o no entendí. Entonces, pendiente con eso, porque muchas veces uno cree que eso no es perjudicial, pero sí termina siendo porque entonces al final no avancé, no entendí, me regresé 50 veces y al final no entendí ni siquiera el primer párrafo. También tenemos allí que puede existir vocabulario pobre. Entonces, ese vocabulario pobre es ese poco lexicón, ese poco vocabulario que yo tengo para enfrentarme a ciertos textos. Y eso hace que entonces yo tenga que detenerme en la lectura para consultar externamente al diccionario y, ay, pero bueno, es que, ajá, entonces, claro, si yo constantemente tengo que parar la lectura, buscar la palabra, anotar y estoy en eso, realmente se pierde el hilo de la lectura. Entonces, bueno, una lectura que de repente era rápida se convirtió en una calamidad porque, bueno, no entendí la mitad de las palabras y eso entorpece la comprensión global. Entonces, hay que también tratar de ampliar cada vez el vocabulario. Yo les dije a ustedes iniciando que descargaran la app de la diccionario de lengua española, que ustedes deberían allí poder consultar las palabras, pero no puede ser en exceso porque eso entorpece la lectura, o sea, me hace perderme porque, bueno, si tuve que buscar el 80% de las palabras, bueno, entonces eso quiere decir que no estoy entendiendo, quiere decir que mi vocabulario no es suficientemente amplio y no puedo entender ese texto. Entonces también eso es importante ampliar, buscar la manera de ampliar nuestro vocabulario para que eso no se convierta en un impedimento para enfrentarnos a diferentes tipos de textos.
Con respecto a los otros vicios está la vocalización, que ya si hablamos de subvocalización primero, que era la repetición mental, la vocalización, si ya digamos que hay cierta, eh, a nivel físico, ya sí hay cierta mueca, ya sí hay movimientos. Entonces, esta vocalización es, bueno, de repente yo estoy leyendo y empiezo, hay gente, eso generalmente pasa en los niños, no descarto que existan adultos. Entonces empiezo yo. Entonces, o leer en voz alta. Hay veces que es necesario leer en voz alta porque uno como que logra entender, pero no puede ser siempre. Y la otra parte de la vocalización es eso, que entonces empieza la gente. Pero entonces imagínense el tiempo que se pierde y el esfuerzo que se pierde en ese tema de articular las palabras sin pronunciarlas o de constantemente leer en voz alta. Ya son cosas que deberían estar superadas en unas primeras etapas de lectura. Entonces, consiste en leer en voz alta o moviendo los labios, aunque no se emita ningún sonido. Hay que evitar estas cosas, leer en voz alta cuando de repente nos facilita en algunas ocasiones. Y bueno, el movimiento de labios sí es totalmente innecesario. Si tienen ese vicio, hay que buscar la manera de solucionarlo. También una postura incorrecta del cuerpo hace que estemos tensos y no podamos leer de buena manera. Este, no podemos relajarnos en ese acto de leer. Y bueno, entonces también uno todo incómodo, si yo estoy sentada leyendo o si estoy acostada en la cama leyendo, pues bueno, lo más seguro es que si estoy en la cama leyendo me quede dormida. Y si estoy en una mala posición, bueno, entonces me muevo constantemente porque no me facilita la postura del cuerpo ese acto de leer que ya de por sí requiere cierta concentración. Entonces, como vicios de la lectura que habría que revisar, está la subvocalización, está el vocabulario pobre, está también la vocalización, la postura incorrecta y, bueno, ahí se me pasó la otra, pero bueno, ya saben que son 5, revisan ahí si están incurriendo en alguno, bueno, nunca es tarde para rectificar. Con respecto a las prácticas de lectura, tenemos que existen prácticas adecuadas y existen prácticas inadecuadas. Las adecuadas, por supuesto, son las que me facilitan el proceso para yo leer y las inadecuadas son las que me lo dificultan. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Como les mencionaba al principio, la lectura no solamente es yo leer y ya, listo. Memorizar, no, no. Ya a estas alturas no estamos para lecturas memorísticas o para nada más quedarnos en una lectura literal. Necesitamos una lectura que nos haga interactuar con el texto. Entonces la interacción es de alguna manera yo conectar eso que estoy leyendo con los conocimientos previos, con la intención de ese texto y también con mi intención al yo como lector revisar esa lectura. Entonces, interactuar con el texto es desde varios ámbitos, pero nunca dejarlo allí en una lectura superficial. O sea, a ver, déjame revisar este texto. Bueno, mira, si esto yo lo leí en tal lado, mira, si esto tiene relación con este contenido que yo estoy viendo. Es darle un sentido más amplio que el literal a la lectura. También es identificar lo esencial, saber que sí, hay textos que tienen mucha cantidad de información, pero realmente cuál es la que yo necesito, cuál es la principal de este texto. Interpretar, es decir, yo poder sacar algunas conclusiones a través de mi pensamiento crítico, a través de argumentos, a través de lo que yo he revisado, ¿qué puedo entender yo de este texto? También es usar herramientas, es decir, aprender a usar ese texto a través de, usar herramientas es, necesité el diccionario, bueno, voy, busco las palabras que haga falta. También aprender a esquematizar, bueno, este texto voy a hacer un mapa conceptual, un mapa mental de toda esta información que me están dando. O sea, es sacarle el provecho a través de
las cosas que yo conozco para acercarme a ese texto. Monitorear la comprensión, bueno, de repente podría yo conversar con alguien más. Ahorita hay infinidad de, si ustedes no quieren conversar con nadie, ustedes buscan en inteligencia artificial después que leyeron algunos aspectos y se los van a dar. Mira, este texto aborda tal y tal y tal cosa. Entonces ustedes, bueno, mira, sí lo entendí. Sí entendí tal cosa, porque bueno, más o menos es lo que yo pensaba. Mira, esta parte no la había visto, pero es saber si realmente yo me estoy acercando de la manera correcta a este texto. También conectar las ideas, es lo que decía yo, bueno, internamente en el texto, pero también externamente. Bueno, este texto tiene relación con este otro que yo leí en tal lado, en tal revista o con tal clase. De alguna manera es lograr establecer esas conexiones internas, pero también externas, con el texto y la realidad, el texto y el contexto. Y también discutir y reflexionar. A veces uno no logra ver ciertas cosas que si compartes esa lectura con un compañero, te hace verlas. Entonces, es importante siempre tener esa capacidad de, bueno, voy a discutir, voy a reflexionar y voy a ver si esta persona también vio esto que yo vi en este texto. Ahora, cuando hablamos de lecturas inadecuadas o prácticas inadecuadas de lectura, hablamos de aquellas que hacen que la lectura no sea tan eficiente. Entonces, leer fragmentado, o sea, yo leí este pedacito, entonces esa lectura, leí este pedacito, muchas veces sale de contexto. Entonces, esa salida de contexto de eso puede hacer que de repente yo tome la cosa como no era. Entonces, los textos hay que leerlos completos. Ciertamente a veces uno hace unas revisiones rápidas, pero la revisión rápida al menos debe incluir que yo complete el texto. Pero eso de seleccionar así como, este pedacito aquí, este pedacito y sacarlo de contexto es un error, es una práctica inadecuada. La falta de concentración, miren, yo sé que a veces el tiempo de uno es muy limitado y yo lo llegué a hacer, leer en un autobús, además que es sumamente dañino para la vista. Miren, leer en autobús con el señor montándole aquí con suerte el bolso sin otra cosa, eh, el vallenato, la salsa baúl, contra la cual no tengo nada, por cierto, me gusta, el reggaetón con la nota de voz a todo volumen del otro, no es el mejor momento para leer. O sea, una lectura en un sitio concurrido con demasiada bulla es ineficaz. Es prácticamente no haber leído nada, porque no hay concentración. Díganme ustedes en un autobús, en la parada, el pasaje en mano, ¿ustedes pueden concentrarse? No. O sea, entiendo que a veces es el espacio que uno tiene para leer, pero no es el mejor espacio, por muchísimas razones, por todo el escenario que les estoy pintando. Entonces, la falta de concentración es un factor que no contribuye en nada a una lectura adecuada, a una lectura que realmente se le pueda sacar provecho. La subvocalización excesiva, como les decía, hay esa repetición mental de las palabras, bueno, o sea, realmente pierdo mucho tiempo en esto de repetir mentalmente la palabra, entonces ni le presto atención a esto ni le presto atención al texto. Entonces ese vicio, si existe, hay que buscar la manera de erradicarlo para poder avanzar en la lectura, hacer una lectura más rápido, pero también más comprensiva. La lectura silábica o lectura lenta. La lectura silábica es usar herramientas. Eso sucede en las primeras etapas donde estamos iniciándonos en la lectura, pero ya a estas alturas necesitamos una lectura de sobre 400 palabras por minuto. Entonces imagínense, una persona que todavía lee silábico es una persona que lee lento. Entonces, ¿cómo práctica eso es inadecuado? Se debe evitar. Y la otra práctica inadecuada es omitir, añadir o confundir palabras. Entonces, pasa uno tan rápido que, bueno, esto no lo entendí, no, no, déjame, esto no es importante. Entonces, como que vas eliminando palabras o, por el contrario, vas añadiendo palabras en donde no van o las confundes. Por ejemplo, no sé, era hueso y lees queso, entonces ya eso le cambia totalmente sentido a ese texto. Entonces, es importante que
tengamos cuidado con esas cosas que pueden entorpecer no solo la práctica lectora, sino también comprometen la comprensión lectora. Y por otra parte, tenemos algunas estrategias para comprender estos textos. Entonces, cuando yo voy a enfrentarme a un texto, lo ideal sería que esa lectura tuviera un objetivo. Es decir, necesito leer neurociencia porque, bueno, tengo examen y de paso necesito aprender, no sé, los pares craneales. Entonces, eso tiene un sentido. Al tener sentido un objetivo o una intención, bueno, yo sé que debo hacerlo de la mejor manera. Entonces, estoy leyendo con un sentido. Lo mismo sería si estoy leyendo un cuento, bueno, este cuento lo estoy leyendo para entretenerme. Estoy leyendo poesía porque, bueno, la poesía me parece hermosa, porque me distrae, porque me relaja, pero darle un objetivo a esa lectura. También activar conocimientos previos, es decir, hacer un poco de anticipación. Cuando yo voy a hacer una lectura, entonces yo me pregunto, ay, bueno, qué sé yo de, por ejemplo, de pares craneales. Ay, bueno, no sé mucho, pero creo que es esto y esto y esto. Entonces, esa actividad anticipatoria de alguna manera me va preparando a mí para esa lectura, para sacarle mejor provecho. ¿Qué tengo que leer? Bueno, entonces ya entro en la actividad de la lectura. Ajá. Ya tengo un objetivo, ya activé, bueno, ¿qué tengo que leer? Procedo aquí con lo que me corresponde. Clasifico un significado, elaboro una predicción, ya estas son actividades que forman parte de la lectura. ¿Cómo voy yo elaborando estas cosas que estoy adquiriendo a través de la lectura? Visualizo e imagino, ya recurro a unos conocimientos, a unas habilidades más abstractas, elaboro la información, elaboro inferencias, es decir, en el texto me van dando de repente información y yo voy haciendo esas conexiones, que era lo que mencionaba antes en las prácticas adecuadas, que yo voy de alguna manera estableciendo conexiones. Sintetizo, bueno, déjame resumir esto aquí, qué es lo que quiere decir a través de alguna de las herramientas. Bueno, hago un cuadro comparativo, hago un mapa mental, cualquier cosa que me permita a mí sintetizar lo que estoy leyendo. Realizo conexiones, evalúo la credibilidad del texto. Ahí entra la importancia del pensamiento crítico. Cuando ustedes lean algo y ustedes en función de lo que ustedes han aprendido, de su experiencia, ustedes vean que es un texto que está de fuentes sospechosas, entonces a ustedes les toca ahí interactuar y decir, mire, esto no es una información confiable, porque bueno, ya yo he leído otras cosas y mire, esto es un disparate. Amplío mis conocimientos y busco textos complementarios. Entonces, con respecto a las estrategias de comprensión lectora, fíjense que todas apuntan a hacer una lectura que sea interactiva, una lectura donde yo no sea pasivo, sino sea activo. Al final, las estrategias de comprensión lectora lo que buscan es que ustedes sean personas activas en la interacción, en el ejercicio de la lectura, no que solamente se queden ahí como inertes, bueno, ya leí esto, yo no tengo nada que decir, bueno, lo leí porque me mandaron a leerlo. No, ustedes tienen que hacerse personas participativas con los textos, tienen que hacerse interactivas, tienen que cuestionar lo que están leyendo, porque de otra manera muy probablemente no estemos desarrollando el pensamiento crítico. Y para cerrar, porque bueno, yo siempre digo que no me voy a extender, pero como que no sé, no puedo hacer una clase más corta de esta. Cerramos aquí con dándome cuenta de que estaba haciendo todo mal con la lectura y creyendo experto. Miren, a pesar de que uno tiene desde, no sé, desde los 8 o 9 años, tiene consolidada la habilidad lectora, fíjense que muchas veces arrastras vicios y tienes prácticas equivocadas. Entonces este espacio es para que ustedes de alguna manera reflexionen que la lectura es algo que los va a acompañar, que los ha acompañado desde los inicios de su escolaridad hasta lo último que ustedes decidan hacer en su formación. Es importante que aprendan estas estrategias, que revisen si tienen vicios
y que entiendan que es súper importante, que es vital estar consolidados en una lectura adecuada que les permita formar un pensamiento crítico como futuros profesionales. Así que bueno, ha finalizado la cadena de radio y televisión porque bueno, yo nunca me quiero encadenar, pero parece que es inevitable. Los veo en clase, espero que la clase sea de provecho, que si tienen algún vicio que estén arrastrando, alguna práctica inadecuada, esto sea el espacio para reflexionar.